Y Valderrama estaba muy asustado porque él había sido anarquista. Perteneció a la CNT, tenía hasta el carnet y había combatido en la guerra civil, en el bando republicano. Entonces había guardaespaldas por allí, por todos sitios, y dice que canta el emigrante a petición del marqués de Villaverde y se acerca al marqués de Villaverde de nuevo al escenario, un escenario que había allí. Había varias familias pudientes de la época cercanas a Franco, y le dice: Su Excelencia quiere que repitas el emigrante. Claro, se lo dicen con esa frialdad. Valderrama dice que pasó el peor momento de su vida porque le caían los sudores a caño, a chorro. Termina de cantarla y le dice el marqués de Villaverde muy serio: acompáñame. Y Valderrama piensa que en ese momento Franco lo iba a mandar pues al paredón directamente. Y al revés, dice que le dio 2 dedos y le dijo: muy patriótica, Juan. ¡Pum! En eso se quedó. Valderrama lo pasó francamente mal y lo cuenta con mucha gracia esa anécdota. Bien, surgen las primeras peñas flamencas de casi clandestinas. Eran gente, algunos del régimen, pero la mayoría denostados por el régimen, los que se agrupan de forma clandestina y van dándole forma a lo que después sería ya en los años 60 el germen de las peñas y de las primeras asociaciones flamencas. Por cierto, la primera nace en Granada, que es la Peña de la Platería, está situada en el Albaicín. Es un restaurante hoy día para todo el que quiera, peña flamenca por las noches, durante el día se puede visitar y se lo recomiendo porque es un sitio precioso con la Alhambra enfrente, además con unos precios increíbles para ser la zona en la que es, y verán ahí parte de la historia de lo que son las peñas flamencas. Y surge también el teatro social flamenco en Andalucía, a través de oratorio, a través de Salvador Tábora, y el Festival del Cante de las Minas de la Unión, que es el festival del flamenco más importante. Yo tuve la suerte de ganarlo con la Lámpara Minera en 2007, dediqué mi premio a los obreros víctimas de la siniestralidad laboral, y precisamente de los obreros tiene que ver ese festival, que lo funda Juanito Valderrama, regañando al público porque lo abuchean cuando canta las tarantas y los cantes de los mineros y de los trabajadores de las minas, y sin embargo le piden que cante el emigrante, ¿verdad? Y Valderrama le da una lección al pueblo minero de la Unión. Bueno, la censura, por supuesto, hizo estragos en el franquismo. Muchas letras no se pudieron cantar y en televisión española incluso le pidieron que la letra de Farruca que dice: una farruca en Galicia amargamente lloraba porque sabía, muerto el farruco, que la gaita le tocaba, no puede tocarle la gaita, tuvieron que cambiar la letra por otra porque lo de tocarle la gaita sonaba demasiado sexual. Incluso la letra Ojos Verdes, que saben ustedes que está compuesta por Rafael León, se cree que participa Federico García Lorca, porque hay mucha reminiscencia lorquiana, y Quintero, León, y en este caso Lorca. Ojos Verdes describe, para el que no lo sepa, la situación de hombres que se prostituyen en la celosía. Además, en Granada se sabe dónde fue, también en la calle San Juan de los Reyes, apoyado en el quicio de la Mancebía. Miraba encenderse la noche de mayo, porque además es un sitio precioso, muy cerca de la Platería, por cierto, donde se escribió. Se tuvo que camuflar, apoyar en la puerta de mi casa un día, llegó a grabar con Chapiquer, es decir, esa letra se tuvo que camuflar, por supuestísimo, nada de connotaciones. Y llegamos ya a la transición, los albores de la democracia. Durante los 40 años del franquismo, lógicamente, pues los artistas se habían ido o habían sido fusilados, los flamencos contestatarios, el flamenco siempre contestatario. En los años 60 y 70 surgen los festivales flamencos y lo que se canta no tiene nada que ver con contestatario, aunque se camuflaban algunas letras, porque como decía Salvador Tábora, podían acabar con la censura, podía acabar con algunas letras, pero no con el dolor que encierra de siglos el cante flamenco. Y aquí ya sí encontramos, bueno, a grandísimos personajes, como es, por ejemplo, Antonio el Bailarín, que por blasfemar lo mandan a la cárcel y tuvo que indultarlo el propio Franco en los albores de la democracia. O nos encontramos, por ejemplo, a José Meneses, que llega a grabar en aquellos años, fíjense: qué pestilente amasijo con los eternos valores, el brazo seco de una santa, el Opus Dei y los masones con el demonio y con el Papa. Esto era el repertorio que le hacía su paisano Francisco Moreno Galván y José María Moreno Galván, dos grandes artistas del Partido Comunista en la clandestinidad, al igual que José Meneses, que se enfrentaron a todo lo habido y por haber en esa época y que colaron y camuflaron muchas letras que servirían como acicate, sin duda, y prohibición, muchos de los conciertos prohibidos. Fernando Quiñones, que es
Otro de los grandes poetas flamencos también, José Manuel Caballero Bonal, absolutamente flamencólogos, y el caso de Caballero Bonal llegó a estar exiliado, muy próximo al Partido Comunista. Félix Grande, igualmente, otro de los grandes flamencólogos. Fíjense, Lola Flores, tan cercana al franquismo, pero cuando las huelgas de estudiantes, ella saca a Rocío Dúrcal de la cárcel. Manuel Molina y Lole Manuel, que graban aquel despertar de la democracia. El sol joven y fuerte ha vencido a la luna que se aleja impotente del campo de batalla. Muchos estudiosos ven aquí metáforas. Manuel Molina murió hace poco tiempo, como saben, metáforas de la democracia y de el sol joven y fuerte ha vencido a la luna, a la dictadura que se aleja impotente del campo de batalla. Nos encontramos con la Constitución de Antonio Gades, que en el bar de Antonio Gades los padres de la Constitución se reúnen y están a punto de darle al borrador el nombre de Constitución Gades. Encontramos también a muchos de las peñas flamencas en la lucha clandestina y a un imprescindible Antonio Gades. Aquí sí me gustaría hacer un alto, porque si hay un ejemplo de artista donde compromiso político y moral se fundan de una manera más clara y nítida, es sin duda Antonio Gades. Hay algunos otros nombres, pero Antonio Gades es algo fuera de lo común. Siendo el genio que fue, él había nacido en una familia, un padre republicano que no estuvo en su alumbramiento, en el alumbramiento de su hijo, de Antonio Gades, porque estaba combatiendo en el frente, y Antonio Gades siempre llevaba eso a mucha honra, que se mete al baile flamenco casi por casualidad, porque él había trabajado por hambre, como él dice, por necesidad, por sus venas. Por mis venas no corre en la sangre flamenca ni el arte flamenco, por mis venas corría anemia del hambre que tenía, dice Antonio Gades. Y con ese concepto obrerístico se hace el mejor bailador, llegando el último de la Academia de Pilar López, quien ve en él, en aquel Madrid de los años de la posguerra, un talante y un talento increíble. Con el tiempo se consagraría como una figura mundial, y ya siendo reconocido mundialmente, cuando los últimos fusilamientos del franquismo a los militantes vascos, deja de bailar, cuelga las botas en señal de protesta y se va a Cuba. Y se va a Cuba, donde pasaría mucho tiempo hasta que la gran Pilar Alonso, que también ha fallecido recientemente con 90 y muchos años, grandísima bailarina, lo convence de que tiene que ser desde los escenarios, desde donde puede concienciar a la gente, porque él no hace nada siendo simplemente Antonio, él tiene que ser Antonio Gades y dar su ejemplo de comunista íntegro. Antonio, por supuesto, pertenecía al Partido Comunista en la clandestinidad, y posteriormente incluso parte de su legado ha ido a parar al Partido Comunista, siempre afiliado, siempre consciente y muy cercano a Cuba, donde está enterrado, reposan sus cenizas al pie de la Sierra Maestra, en un mausoleo dedicado a los guerrilleros fallecidos en aquel asalto de la Sierra Maestra, cuando la Revolución Cubana. Amigo íntimo de Fidel Castro y de Raúl Castro, de quien era compadre. Grandísimo bailarín y bailador, creador de algunas de las piezas dancísticas más importantes del mundo del flamenco, un hombre de una dignidad y de una coherencia absolutas, que bueno, ha pasado a la historia precisamente por, como decía Gramsci, como decía también Mao Zedong, que lo dijo en el foro de Yenan en 1940, por muy progresista que sea una obra de arte, si no está respaldada de calidad artística no sirve. Aquí tenéis el gran ejemplo de esas palabras de Mao Zedong. Manuel Gerena, que fue el cantador más prohibido, hasta 300 veces fue metido en los calabozos, por cierto, una de ellas con Manuel, de Lolo y Manuel también a la guitarra, y del cual escribieron coplas Rafael Alberti, incluso Blas de Otero, resaltando sus muchísimas letras. Manuel también es cierto que tenía la particularidad que era ya los años 75, 76, cuando lo metían en la cárcel, había 1000 personas en la calle gritando amnistía y libertad. O también, por ejemplo, el grandísimo cantaor Paco Moyano, cantador que sufre torturas por su pertenencia política, su militancia comunista, que pasa por la Comandancia de Seguridad de la Puerta del Sol, la Dirección de Seguridad, perdón, que conoce las torturas de Billy el Niño, y que tiene letras como un sillón tendrá en el cielo, aquel que en un jueves santo mandó fusilar a mi abuelo. Cuando mataron también a los militantes vascos, Paco Moyano escribió:
Los rosales que mi patio tiene, rocío a rocío floreciendo están. Si la noche asesina una rosa, al alba se abren un puñado más. Bueno, en recuerdo y en memoria de ello. Por avanzar un poco y ya finalizando, porque veis que es un tema muy largo sobre el que además tengo muchísima información, me cuesta resumir, pero sí me gustaría que se abriera un poco debate ahora con ustedes o que pregunten lo que quieran. Mencionarles a Salvador Tábora, que con su espectáculo La Cuadra también fue fundamental, a José Domínguez Muñoz, el Cabrero, uno de los pocos que quedan vivos, cantaores protesta con unas letras maravillosas que seguro que alguno de ustedes habrá escuchado alguna vez. Y ese repaso, estoy siguiendo un poco también la guía que me he marcado para no perderme. El Lebrijano, Turronero, serían algunos cantadores, Manuel de Paula, cantaría especialmente el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el bailador Mario Maya, que haría también un poco a impulso de Antonio Gade, su gran compañero, espectáculos como Camelamos Naquerar. Queremos avanzar en Caló, espectáculos que reivindican las mejoras en la situación del colectivo de los gitanos en Andalucía. Antonio Cuevas el Piqui, que es asesinado, al igual que Luis Marín, también asesinado en los años de la transición, justo después de publicar discos bastante subversivos. Antonio Cuevas el Piqui, granadino, y una serie, Carmen Linares, que también participó en todo eso, el gran Enrique Morente, que se cumplieron antes de ayer, 10 años de su muerte. El mismo día que asesinó ETA a Carrero Blanco, él empezó, como el gobierno franquista no quiso decir que había sido un atentado, él empezó cantando, o sea, no se suspendieron los actos, y Enrique Morente empezó cantando su recital de ese día en el Colegio San Juan Evangelista de Madrid, el último sitio donde cantó Camarón de la Isla. Para ese coche funeral yo no me quito el sombrero, para ese coche funeral, que la persona que iba dentro me ha hecho a mí de pasar lo más terrible tormento. Bueno, empieza ese fandango, se levantan los censores, le cancelan aquello y le meten, no sé si fueron 50.000 pesetas de la época. O Paco de Lucía, esta anécdota es muy graciosa, recordarla, que Paco ha sido un genio muy humilde toda la vida y le ha costado mucho las entrevistas. Y va a una entrevista, válgame la redundancia, con Jesús Quintero, entonces en Radio Nacional de España. Y Paco, con ese miedo que había en aquellos primeros años de la transición, le decía a Jesús: no me vaya a preguntar cosas de política. Y Quintero: ¿qué va, Paco? Te voy a preguntar exclusivamente de la guitarra. En el transcurso de la entrevista, Paco se relaja y le dice Jesús Quintero: Paco, ¿qué importancia tienen las manos en la guitarra? Cada una de ellas. Y dice Paco de Lucía, estoy parafraseando: Jesús, en la guitarra, la izquierda es la que piensa y la derecha la que ejecuta. A la semana siguiente, después de eso, se formó un revoleo. Un grupo de guerrilleros de Cristo Rey se lo encuentran en la Gran Vía y se tiran para él a darle una paliza. Ya era Paco conocido, pero imagínense una fractura en las manos, es decir, todavía no estaba ni el Entre Dos Aguas, ni Siroco, ni en alguna de sus grandes piezas. Y una fractura fuerte puede limitar mucho la movilidad en un guitarrista de esa altura. Bien, por suerte Paco estaba fuerte en esa época, además era un tío deportista, joven, y paseaba de la mano, por cierto, de Casilda Varela, su primera mujer, hija del general Varela. Pero Paco siempre fue un tipo así de izquierda y cercano a esos valores. Bien, el granadino Juan de Losa, Curro Albaicín, que sufre un tiro a manos de un simpatizante de Blas Piñar, el Chato de Utrera, Jiménez Rejano, por citarle los nombres y no dejarme prácticamente ninguno de los más importantes. Y así llegamos prácticamente hasta nuestros días, donde nos encontramos, bueno, personajes muy importantes dentro del mundo, es decir, flamencólogos como José Guardia, Paco Hidalgo, que fueron diputados en su época, investigadores, algunos de ellos cantaores, Agujetas, que sin embargo, cantador jerezano, admira a los Borbones,
los guitarreros granadinos, que se configuran siempre en torno al Día de la República, el 14 de abril, Chanquete, cantaor granadino también. En Granada hubo una decisión fuerte, una decisión, quiero decir, en Granada hubo un apego, especialmente a través de José Guardia, de cantaores al Partido Comunista. Chanquete, que fue el único cantaor que ha estado en Corea del Norte ejerciendo, Pepe Perejil, los cantaores flamencos homenajeando a los 400 brigadistas que vinieron a finales de los 80, brigadistas internacionales, Cristina Hoyos, el movimiento ya llegando más a nuestros días, Flow 6x8, que se metió en los bancos durante los años de la crisis a luchar cantando y bailando y a protestar contra la banca, Rocío Márquez, Manuel Romero el Cotorro, La Gilla, por hablarles ya de los más actuales, ¿no? De algunos de los más actuales, La Gilla, Manuel Céspedes, que son algunos pocos de los que mantienen el compromiso, además un compromiso ético y estético, incluso algún bailaor que han sido y que son concejales de cultura. Nico Pellegrín, que homenajea a los españoles caídos por los nazis en muy recientemente, 2018, José de la Tomasa, es decir, algunos que todavía han levantado sus voces en contra de bueno, de la situación a veces ya también de servidurismo y la situación de esclavos de la administración de algunos artistas flamencos que dependen de las subvenciones para ser artistas, y el que depende de las subvenciones no es un artista libre. O, por poner punto y final, Antonio de Pozo Blanco, que el día que muere Julio Anguita le dedica un cante flamenco que fue conocido y o sea, que se hizo prácticamente viral. Por lo tanto, el flamenco nace en unas condiciones sociales de gente muy pobre, nace de las entrañas del pueblo trabajador andaluz, se identifica desde sus inicios con las libertades, con los liberales. Hay mucha militancia política dentro de los artistas flamencos, aunque también tuvieron que subsistir en determinadas épocas. Toman parte más de un 90% en la Segunda República, combaten por la República en la Guerra Civil la mayoría de los artistas flamencos, y si no, van a cantar al frente para animar a las tropas. Se van muchos al exilio, mueren muchos de hambre y fusilados durante la dictadura. En los albores de la transición y la democracia ya hemos visto como algunos mueren también atropellados, en el caso de Luis Marín, por un militar fascista, un militar reconocido, un militar franquista, que lo reconoce en el Paseo de la Castellana y lo atropella y lo asesina, y apenas pasa por el calabozo. El Piqui pasaría algo muy parecido. Luchan, sufren cárceles, torturas, como es el caso de Paco Moyano, como es el caso de Antonio Gades y su compromiso, o como es el caso de Manuel Gerena, José Meneses y ese largo etcétera de artistas. Y llegados a nuestros días se pierde un poco en esa cuestión tan difusa de la administración, y se pierde un poco esa herencia, ese bagaje de siglos de música contestataria, de música proletaria, y en nuestros días pues somos muy pocos los que mantenemos, sin estrategia y sin demagogia, ese tinte de reivindicación dentro del mundo del flamenco, que es lo que ha sido en definitiva siempre esta música popular. Quedo a vuestra entera disposición para lo que ustedes quieran comentar o ustedes quieran preguntar. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a ti, Juan. Yo la verdad es que siempre quedo maravillado por tus explicaciones y por ese caudal de sabiduría que tú tienes, porque además de manejar informaciones que muchos lamentablemente han olvidado o quisieran olvidar, tú además las has trabajado y las has reflexionado, y de verdad que es desbordante y es tremendo. Bien, no me quiero extender, vamos a darle la oportunidad al público de que intervenga, de que haga sus valoraciones o de que plantee alguna pregunta. Yo tengo alguna que otra, pero bueno, lo importante es que el público tenga la ocasión de hablar con el artista, con Juan Pinilla. Así que si alguien quiere pedir la palabra, por favor que escriba o que se conecte directamente y tome la palabra. Si no, intervendré yo. Así que agradezco a José María y Jesús, que han dado la enhorabuena por ahí. Les agradezco sus palabras. Espero que se me haya entendido, porque a veces son tantas ideas que... gracias, Sergio, un placer.
Hola, pues Juan, muchísimas gracias de verdad. He disfrutado muchísimo y no te lo digo por cumplir. No, te lo podría decir por cumplir, pero te puedo decir que no, que he disfrutado un montón y que todavía estoy procesando. A Muchas ver, la gracias. información se me escapa porque es mucha, pero que me he quedado con un par de cosas. Lo primero que te quería preguntar es dónde se adquiere el libro, porque en Amazon no lo he encontrado. Y ya Eh, es el segundo intento. No sé si es que no llega a esas plataformas porque hay cosas que no se venden en Amazon porque la gente no quiere. sí, Pero bueno, en este caso es por una cuestión ética. No lo claro, vendemos en Amazon. Se puede encontrar a través de la editorial Atrapasueños en vale, Internet. Ellos son los que lo distribuyen. La Sociedad Cooperativa Editorial Atrapasueños. vale. Rubén, pues me vas a echar un cable tú con Atrapasueños que les conoces bien. Y en segundo lugar, esto a lo mejor no sé si es una pregunta muy inteligente, pero te la hago en cualquier caso, porque como este ciclo tiene que ver con la temática que has abordado de lleno, hay una Sí. cuestión que en muchos estilos musicales, entre los años 90, coincidiendo con el auge del neoliberalismo, y los primeros 2000, en muchísimos estilos musicales hay una despolitización, incluso la politización está mal mirada. Sí. Eh, ¿Consideras que una despolitización en el flamenco sería una desnaturalización? Eh, a ver, despolitización, claro, es que si nos vamos a ese concepto, yo hablaría de palabra, Desideologización, de sí, ideologización, efectivamente, eso sí sería desvirtuarlo. La politización es lo que ha sido terrible, ¿no? Esos artistas haciendo campaña por el PSOE en la Junta de ya, Andalucía y llevándose ya, ya, todas ya. las subvenciones, eso es lo que ha sido terrible, por lo tanto, eso sí lo vería bien. Pero la has dicho tú la palabra y ustedes me entienden, decir, jolín, no me sale ahora. Sí, es un poco el Esa, trabalengua. bueno, ideología. Bien, pues la esta sí sería desnaturalizarlo. Lo que pasa es que no hay que perder de vista que el flamenco se asienta en la poesía popular andaluza, en la lírica popular andaluza, donde incluso el amor está sujeto a la ideología, ¿verdad? De eso estamos todos de acuerdo, pero se dicen cosas maravillosas de temas de amor, de la muerte, se le cantan a los grandes temas de la esencia humana que se les ha cantado a lo largo de los siglos, pero siempre hay, en casi todos los repertorios, siempre hay letras naturales que tienen que ver con la ideología y con la política. Bien, además, a ver, yo soy historiador, yo trabajo fundamentalmente siglo XIX y trabajo los orígenes del movimiento republicano. Me he Claro. quedado con algunas cosas que he podido coger al vuelo de una cosa que has cantado que menciona la Federal, la Unión Liberal, Sí, 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 que sí. me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. Es que uno de los Sí, debates que tenemos abiertos quienes trabajamos estas cosas es si la ideología llega a las clases populares o la ideología se corta en las clases alfabetizadas, con una posición intermedia en la sociedad, etcétera. Eso es lo que llamamos politización, ideologización, es decir, no partidismo, sino que esta gente se preocupa realmente de la política porque le afectan cosas, porque tienen problemas y las traducen en manera política. Y creo que esto es yo creo que llega. Sí, yo claro creo que que llega. llega y esto es un testimonio. Es decir, es que ten en cuenta que esta gente que escribía, porque siempre hay alguien detrás que ha escrito estas letras, ¿no? Pero eran troveros, eran gente del pueblo, eran trovadores. Y luego el pueblo las va cantando y se quedan como populares. Machado diría muchos años después, procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, que aunque dejen de ser tuyas van a ser de los demás, ¿no? En este caso Manuel Machado, porque efectivamente un cantante le dijera, uy, esa es una copla muy antigua, y era una copla suya, era el sumum, ¿no? El clímax al que podía aspirar un autor en aquella época. Y yo sí creo que el pueblo, incluso el pueblo ahí vuelvo a Federico, a la cultura en la sangre, es que te encuentras a personas con una capacidad de absorción de lo que está ocurriendo. Es decir, yo tengo a mi abuela, por ejemplo, mi abuela la hemos enseñado a leer y a escribir de mayor, hija del último alcalde republicano de mi pueblo, de Huetortájar, mi bisabuelo, que está en una fosa común, la misma de las 13 Rosas en Madrid, asesinado. Bueno, en este caso una de las 300 lobotomías que hay inscritas en España
España. Mi abuelo tuvo la mala suerte, quizá por ser tan pobre, de que experimentaron con él, hicieron una lobotomía, más de 300 hay documentadas bien. Mi abuela es una mujer con una conciencia, además una bondad, porque ella no quiere ni... Ella quería saber dónde estaba su padre, ¿no? Pero como mi abuela, tantas mujeres de Andalucía, donde, como sabéis, me remito a Andalucía porque ha habido un nivel de analfabetización brutal, enorme, ¿no? A lo largo de... Y yo creo que sí, Además, cuando te vas a la época de Pérez del Álamo, o cuando te vas a la del Conde cuando te vas al Marqués de... al Marqués, a ver si me acuerdo, aquel también que se quiso sublevar, en fin, encuentras a un pueblo que están absolutamente convencidos de las ideas y que hablan de Torrijos y que hablan es que de Torrijos y de Riego te encuentras muchísimas letras, muchas letras, porque, y de las cabezas de San Juan, de donde fue el pronunciamiento, el levantamiento, es decir, sabía la gente dónde era, sabían lo que era y sabía quiénes eran y que a ellos les convenían. Pues seguiría preguntándote sobre esto, pero hay una mano levantada de Olga. Sí. Así que gracias, María Olmedilla. Me callo yo por el momento. Muy bien, perfecto. Olga. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Buenas noches, sí. Sí, Olga, desde Madrid. En la línea de los compañeros estoy maravillada y creo que ha sido una mezcla de erudición y de emoción al mismo tiempo. Muchas gracias. He anotado todo lo que he podido, pero bueno, quizá más adelante, no sé, pueda investigar y seguir varios hilos. En mi caso en concreto, que no soy historiadora, creo que como la mayoría de ellos, simplemente me apasiona la música. Me ha llamado mucho la atención en la presentación que han aludido a Lagartija Nick. Sí. Soy realmente fan de la música granadina, un poquito más del rock, 091, Lagartija Nick. Claro, sí. Grandes amigos míos. Pues realmente soy de las de primera fila y bueno, la pregunta un poco va en torno a esa fusión, ¿no?, que hacen con Omega, bueno, ya que han mencionado a claro, Enrique Morente y a su colaboración con ellos, ¿no? Si nos puede profundizar un poquito más. Claro, pues es que tiene mucho que ver porque les he hablado de los hermanos Quero, que eran cantaores todos, y precisamente lo que yo, en el tema que yo participo, en Crimen, Sabotaje y no sé si Rubén se acuerda. Sí. Exactamente, crimen, que me perdona Antonio Arias. Sí, no me no nos está escuchando. Exactamente, es la leyenda de los hermanos Quero, y precisamente había un cantaor muy amigo mío de mi edad que, bueno, pues que acabó resultando ser un romántico, como aquellos románticos que se quitaban la vida antes de tiempo y se fue antes de tiempo porque no lo comprendían. Era de la dinastía de los Queros. Hablo de dinastía porque se habla de la dinastía borbónica, yo hablo de la dinastía flamenca porque me parece mucho más interesante. Y este cantaor, que también aparece su voz ahí, recuperada por suerte, pertenecía a la saga de los Queros, y ahí es donde yo participo. Bueno, el Omega de Enrique Morente también, desde el punto de vista estético, supuso una revolución en el mundo del flamenco, nada comprendido por los puristas, que después muchos de ellos se pasaron al concepto Omega. Y es ni más ni menos que hacer una reivindicación estética de hasta dónde puede llegar el flamenco, hasta dónde puede llegar la música flamenca si somos capaces de analizarla de verdad. Yo siempre digo que Enrique Morente, en ese sentido, el gran maestro al que lloramos en estos días, sus 10 años de desaparición, fue como Picasso. Picasso llegó a sus conceptos pictóricos, a ese concepto, porque su análisis y su investigación le llevaron hasta las pinturas de Altamira, las tocó con los dedos, con las yemas de los dedos. Por lo tanto, esa investigación, esa profundización, tantas noches en silencio, solo con la pintura, con la investigación, te dan, sin lugar a duda, un impulso que saltas por encima de la media. Eso le ocurrió a Enrique Morente, y no le ocurrió ni a Camarón, que era otro genio, pero no tenía la capacidad de un genio, en este caso en estado natural, ¿no? Enrique además era inteligente, aunque venía del mundo del currelo, como nos dijo la última entrevista que hizo en vida, me la concedió a mí, a Paco Espínola, la podéis buscar además si quieren, estar en YouTube, se llama Enrique Morente Allanamiento de Mirada, porque es el programa, ¿no?, la productora, y ahí cuenta que él viene del mundo del currelo, que él viene del mundo del trabajo, ¿no? Entonces Enrique sí que se procura muchas lecturas, se pega a Caballero Bonal, a Félix Grande, se pega a los intelectuales, posteriormente a Luis García Montero, ¿verdad?, y Ángel González, y a partir de ahí, pues bueno, llega esos análisis y esas conclusiones con ese clímax que
es sin duda el omega, que tardará mucho tiempo todavía en que la gente lo descubran del todo. Gracias por la pregunta, por cierto. Nada, por favor, en breve se cumplen los 25 años, esperemos que haya algún tipo de homenaje porque lo merece, lo merece. Le han hecho ya José Sánchez Monte ha hecho el documental, que está muy lindo. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ti, muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias, Olga. Tiene la mano levantada Jesús Movellanaro. Adelante, Jesús. Hola, buenas noches. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Juan. La verdad es que, bueno, lo he puesto en el chat, pero bueno, yo también, al hilo de lo que decía Olga y de lo que decían mis compañeros, maravillado y fantástica la intervención, y enhorabuena también a los organizadores. Muchas gracias. Yo estoy un poco en las antípodas de lo que estudia Eduardo. Yo también soy historiador, pero bueno, muchísimo más novato que no más joven, pero más novato que Eduardo. Y yo me dedico más al siglo XX y al final del republicanismo. Cuando te has centrado en la transición, hay una cosa que no sé si es que se me ha pasado al apuntarlo o no, pero durante ya el final del franquismo y la transición, ¿se canta desde el flamenco a la república o es algo que queda ya soslayado o en un segundo plano? No se canta la República, efectivamente, y de hecho estuve intentando buscar referencias, pero no se canta a la República. Quizá porque, no sé, bueno, ya esto ya es una elucubración mía, quizá porque el franquismo había asesinado a tantos republicanos que procuraron hacer letras nuevas como para colarlas, ¿no? Sin tener que utilizar la palabra república, pero es cierto que no se canta la república ni siquiera a los cantaores que habían dado su vida, ¿no? Me estoy refiriendo a los cantaores protestas de la transición, no llegan a realzar ni a reconocer. Quizá tampoco se había profundizado, tampoco se sabía, no había tanta flamencología en torno a esto, pero no se le canta a la república. Se le canta posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la pregunta. No sé si hay alguna cuestión más. Si no hay ninguna pregunta, a mí me gustaría hacer un comentario muy breve porque bueno, quizá ya lo hemos hablado alguna que otra vez, pero a mí me gustaría que Juan introdució una reflexión que bueno, que tú lo abordas en el libro, y el libro, por cierto, que se titula Las voces que no callaron, ¿no? Flamenco y rebeldía, Flamenco y revolución. Y bueno, esta tercera edición es Flamenco y rebeldía. Sí. Eso quería decir que realmente es la reedición ampliada de un trabajo que ya tenía bastantes años, pero que ahora ya, digamos, ya está reescrito, porque es otra obra. Está reescrito, sí. Uh-huh. Sí. Pues quería preguntarte, Juan, porque durante la transición quizás lo que pudo ocurrir, al hilo de lo que planteaba Jesús, es que digamos, la idea fuerza de la República, ¿no? Y todas las canciones y los cantes que estaban ligados a esta reivindicación, no puede ser que fueran barridas o por lo menos desplazadas por letras que estaban más relacionadas por la lucha por la autonomía, etcétera. Y en ese sentido, bueno, el Piqui, pero también en Cataluña hubo un cantado que ahora lo tengo a la punta de la lengua, no lo recuerdo, que falleció. Jiménez Rejano. Claro. Y Rejano, el destacan turronero, por eso precisamente. Pero es que esas letras se dan más ya en principio. Bueno, a ver, también era transición, pero se dan más en los 80, principios de los 80. Y Salvador Tábora es fundamental ahí, Rubén. Salvador Tábora es fundamental. Porque conocemos la versión de Andalucía la que divierte de Pepe Suero, pero es que es de Salvador Tábora, música y letra. Y la que canta el turronero también de Andalucía es de Salvador Tábora. O sea, a Salvador hay que tener un recuerdo aquí emocionado siempre porque fue un querido maestro, ¿verdad? Y sí, pero durante la transición es que ahí sale con mucha fuerza Paco Moyano. Joder, Paco Moyano sale con una fuerza tremenda. Manuel Gerena, Salvador Tábora, también está ahí, bueno, un montón de gente en el entorno del Teatro Lebrigano, ¿verdad? En el entorno de la Cuadra, de la compañía La Cuadra, de Salvador Tábora.
y José Meneses, que está fortísimo en esa época, José Meneses, que está muy, muy fuerte. Y yo también saco a los flamencólogos, a Pepe Caballero Bonal, que aunque es poeta, pero es que es flamenco. Hay gente que me lo cuestione, que cuente con él en mis investigaciones, pero es que son fundamentales. Félix Grande, ¿por qué? Porque ellos han escrito parte de la flamencología que llega hasta nuestros días. Tampoco estoy de acuerdo al 100% con sus relatos, porque son demasiado, se basan mucho en la mitopoética, pero es importante resaltarlos, porque ellos también de alguna manera conciencian a los artistas flamencos, ¿no? A los que conocen. Enrique Morente también, por supuesto. Claro. De hecho, Enrique Morente fue de los primeros en cantar el himno de Andalucía, con Carlos Cano, en Casares. Sí. Y lo de defender Andalucía. Y defender Andalucía, Claro. Que es un temazo también. Claro, eso fue sonado. Y Juan, te quería preguntar, al hilo de, bueno, en el contexto que hay ahora, que, bueno, es tiene sus expresiones más políticas en sentido estricto, pero también tiene muchísimo de revulsivo cultural, esto que se viene llamando el nuevo andalucismo, que está impregnando distintas capas. Tú has hablado de flamenco 6x8, pero bueno, ahora está también Califato 3x4, y hay distintas expresiones musicales. Cuentinga de los Cíngaros hace un par de años, hace uno, hizo un disco que también tenía ese componente de afirmación de una identidad andaluza ligada, por supuesto, a sus orígenes populares y a ese tipo de lírica popular que tú conoces. Que te quería preguntar cuál es tu valoración sobre este movimiento, que bueno, pues veremos en qué queda o en qué no queda. Y también te quería pedir que valorara cuál es o puede estar siendo el comportamiento de la industria musical alrededor de este movimiento incipiente, que en un primer momento, hasta la fecha, por lo menos no lo está penalizando, pero sí que sabemos que a muchos otros cantadores y artistas los han penalizado por letras o por actos, por actividades iguales o claro, es semejantes. que hay que tener en cuenta varias cosas. Ahora mismo los discos ya no se venden. Los discos ya se están dejando de vender. Están vendiéndose más que los CD, los vinilos. Sepan ustedes que el vinilo va a volver. Está volviendo. Es decir, la gente que compra CD está reclamando el vinilo. Yo ahora, para sacar Humana Raíz, que va a ser mi disco más personal y que lo saco ahora en enero, febrero, voy a hacer vinilo y apenas voy a hacer una tirada de CD. Pero lo que vende ahora es lo digital, en un 70%. Y si el otro es el 30%, un 70%. Es decir, el posicionamiento digital, las grandes plataformas de iTunes, de Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en el momento en que hoy día todo el mundo puede grabarse, tiene sus estudios, pueden grabarse en su casa, en el momento en que empieza a superar las 10.000 visitas, ya ven las industrias, esta es la que tú estás diciendo que efectivamente no está penalizando, ve algo de negocio. Porque en definitiva las visitas en Spotify se traducen en royalties, se traducen en ganancias. Entonces, no son gente de fiar, en el sentido que nunca les ha interesado la calidad, sino la cantidad. Me refiero a eso, no son gente de fiar, quizás no sea la expresión más adecuada, pero es por eso la cuestión de que no los estén penalizando, porque sin embargo sí que han denostado, han silenciado a artistas con una voz muy clara, levantando la voz en contra de la situación global, ¿verdad? Desde el punto de vista económico y político, porque eso no vendía. Pero como en Internet ahora cualquier persona puede teclear y buscar lo que más le agrade a sus gustos políticos y musicales, ahí ya están viendo filón y negocio. Por lo tanto, incluso pueden estar ayudándole en un momento dado a sacar sus temas. Dicho esto, el andalucismo o no andalucismo en el flamenco es muy incipiente, por desgracia. Y digo por desgracia porque es que Blas Infante alumbró tesis maravillosas. Hoy día tenemos la suerte de contar con una persona como es Antonio Manuel, que sí que está a día, porque cuando yo lo conocí le gustaba el flamenco, pero ahora está volcado absolutamente con el flamenco y sí que está día tras día
bueno, planteando, además comunica bastante bien a través de las redes sociales sus teorías acerca del al-ándalus y de la huella morisca en el flamenco, pero sobre todo del andalucismo, nuevo andalucismo en el flamenco, y está impregnando a cantadores, bueno, como Rocío Márquez, aunque yo destacaría a Manuel el Cotorro, que es un cantador del entorno del Sindicato de Obreros del Campo, del SOCSAT, que participa incluso en Asalto a Fincas, que graba en 1917 en homenaje a la Revolución Rusa, en el centenario de la Revolución Rusa, y que sí que tiene un sentido joven, renovado, fresco del andalucismo, pero por desgracia hay muy pocos, son muy pocas las voces. Ten en cuenta que durante mucho tiempo la Junta de Andalucía vio eso de política cultural, son términos contradictorios, como parafraseando a Groucho Marx con lo de inteligencia militar, es lo que ocurrió en la Junta de Andalucía, pero sí que ha habido una totalización, una uniformidad de pensamiento a través de la cual, si tú no formabas parte de eso, ni trabajabas, ni cantabas, ni formabas parte de los circuitos. Con lo cual ahí se lo han currado muy bien, desde arriba se lo han currado muy bien y han acabado con, bueno, con voces distintas que a mí me parecen muy originales, que a mí me parece que son necesarias también, porque lo que no podemos olvidar es la identidad absolutamente andaluza del flamenco. Hoy día ya para la humanidad, por supuesto, porque te vienen japoneses cantando con muchísimo arte o canadienses, ¿no? Un poco, no sé si he contestado a lo que tú me decías. Sí, sí, sí. Perfecto, gracias, Juan. Amanda. Y si hay alguna intervención. Jesús tiene la mano levantada, pero no sé si es por... Sí, sería a lo porque mejor la de levantó antes. Sí. Claro. Pues... Ya la he quitado. Bueno, pues si no hay otras intervenciones, quizá la gente se quiere lanzar a cantar. Venga, pues bueno, vamos a ir terminando porque ya es tarde. Muchísimas gracias al público, a los compañeros y a las compañeras del Seminario Permanente de Estudios Contemporáneos, a la Facultad de Comunicación, a su decano, a Ángel Luis López Villaverde, que está con nosotros, como de costumbre. Y Juan, muchísimas gracias por acompañarnos en este ciclo que si pretendía acercar el análisis histórico a las expresiones musicales ligadas a la lucha política y a la lucha social, tú has sido una de las piezas fundamentales para que eso ocurra y para que eso ocurra además con el toque de pasión que a veces a quienes nos dedicamos a la academia nos falta. Muchas gracias por eso y después como andaluz te quiero dar las gracias por pelear tanto como tú haces, como tú has hecho con lo que te ha costado, que quienes te seguimos y te admiramos sabemos que te ha costado bastantes palos, por defender, por luchar este último botín de guerra que nos queda al pueblo andaluz frente a los bárbaros que nos quieren dejar hasta sin el flamenco. Así que un abrazo enorme, Juan. Muchísimas gracias. Estoy deseando que nos veamos pronto y muchas gracias al público por asistir y por participar. Nos vemos en la siguiente edición, que es en febrero ya, me parece no, en enero. En enero nos corresponde que vamos a tener una conferencia sin duda al nivel de la de Juan y al nivel de la de Marco Antonio de la Osa, que fue quien le precedió. Y la próxima va a ser sobre el mundo LGTBI, los derechos LGTBI en el ámbito de la copla. Por lo tanto, vamos a seguir circundando un poco los ejes meridionales y después ya nos iremos a hablar de punk. Por lo tanto, aquí queda mucha tela que cortar. Muchas gracias. Un abrazo enorme y cuídense en estas circunstancias. Gracias, Juan. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Un placer y de verdad que me está comentando la gente por ahí por WhatsApp que han disfrutado un montón. Bueno, hasta luego. Cuidaros. Buenas noches, gracias a todos. Muchas gracias.